Interamericana de Comercio, AmCham Bolivia, y AmCham Junior dan la bienvenida esta tarde al webinar Perspectivas de las normas nacionales e internacionales aplicadas a la seguridad en el ámbito laboral. Esta tarde tenemos el agrado de tener como expositor al ingeniero José Miguel Ando Álvarez, consultor líder en elaboración de programas de seguridad y salud en el trabajo, PSCT. Ingeniero de riesgos en LBC, trabaja como ingeniero de riesgos en la boliviana CIA Cruz de Seguros y Reaseguros S.A. y es parte de la dirección de PSCT Consultores al estar certificado como profesional de categoría A en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Se desempeña como consultor líder en la elaboración de programas de seguridad y salud en el trabajo PSCT solicitado por dicho ministerio. Actualmente, José Ando se desempeña como asesor en organizaciones nacionales e internacionales para la elaboración de planes de bioseguridad. Nuestro siguiente expositor es el ingeniero Carlos Omar Antesana Torres, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con estudios complementarios en las áreas de medio ambiente, responsabilidad social y gestión de riesgos y coach en Lúdica SCT. Actualmente es fiscal de obras para proyectos financiados por el BID en Paraguay y auditor senior de sistemas de gestión de SCT en Latinoamérica. Fue veedor acreditado por la Fundación Cruz del Sur de Chile para la evaluación de competencias laborales, capacitador invitado en temas de SCT para unidades de gobiernos estatales y locales, además de empresas de producción y servicios en Bolivia, Perú y Chile. Ha asesorado e implementado funcionalmente en la conformación de comités mixtos paritarios de seguridad en Latinoamérica. Ha sido expositor invitado por varias universidades, cámaras y asociaciones de comercio, además de centros de formación técnica y eventos en temas de su área en varios países. Es autor y coautor de varias publicaciones en el área. Damos la bienvenida esta tarde a nuestros expositores y les damos el control y les damos también la palabra para iniciar esta tarde. Bienvenidos. Muchas gracias. Soy Carlos Omar Antesana. Voy a proceder a compartir. Ahí estoy. ¿Se nota? Muy buenas tardes. Voy a proceder ahora a generar parte de la charla con el módulo 1 que nos habla de las perspectivas de las normas internacionales, básicamente, sobre el tema del COVID. Iniciamos viendo qué tipo de actores internacionales son los que están prestos a darnos todo el apoyo necesario frente a lo que es el COVID-19. Desde hace varios meses sabemos todos que la pandemia se ha apoderado básicamente del temor de la gente y los actores internacionales, sea la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera, han decidido poder generar cierto tipo de normativas para apoyar a los estados, indicándoles cuáles son los caminos a seguir básicamente ante esta emergencia mundial. Cuando hablamos de pandemia de coronavirus, identificamos al virus como el COVID-19 y podemos tener una línea de tiempo que nos indica que en diciembre del 2019 nos llegan recién las noticias desde China de que existe algo raro y que está sucediendo y que se está propagando de manera muy rápida en su territorio. En febrero del 2020 se inician las medidas de bioseguridad en todo el mundo, incluido nuestro país. En marzo se aplican medidas duras y salvaguardas laborales, sociales y económicas, siempre con un lineamiento como es el de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En abril tenemos un punto de quiebre, pues la gente obviamente ya está cansada de lo que significa cuarentena y medidas restrictivas y empezamos en mayo a preguntarnos si esto puede ser sostenible o no dentro de la nueva normalidad. Cuando nosotros hablamos de hacer sostenible esto, hablamos de que el mundo aúna esfuerzos para combatir la propagación del virus y ha seguido también una correlación de medidas
que nos han permitido llegar hasta donde hemos llegado, hacer lo que hemos hecho y brindar en el Estado boliviano aquellas normas que han sido sugeridas por las organizaciones mundiales. En China, en diciembre, sabemos que existe el reporte desde Wuhan y el rebrote controlado en la pandemia en mayo de este año. Sabemos que ha sido controlada, pero que todavía existen ciertos resabios de lo que se denominan los rebrotes en esta área del mundo en China. La Organización Mundial de la Salud nos da respuesta descrita en dos objetivos principales: frenar la transmisión del virus y mitigar el impacto en la salud de la región, especialmente la región latinoamericana, que se ha visto ya desde entonces que iba a ser la más golpeada en el mundo. La Organización Panamericana de la Salud genera una estrategia de respuesta de este tipo de entidades a lo largo de Latinoamérica y ha llamado obviamente a los donantes para que puedan hacer efectivos sus aportes en la lucha contra el coronavirus, básicamente en la investigación. Cuando nosotros estamos hablando de por qué revisan importancia los mercados de trabajo, nos tenemos que referir indefectiblemente a lo que llamamos la Organización Internacional del Trabajo. En esta nos generan diferentes tipos de propuestas y lineamientos. La protección de los trabajadores en el lugar de trabajo es la primera, el fomento de la actividad económica y la demanda de mano de obra es la segunda, y el apoyo al empleo y al mantenimiento de ingresos es la tercera. Cuando hablamos nosotros de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que referirnos a la protección de los trabajadores en su propio lugar de trabajo. De acuerdo a estas medidas, también en marzo, en Latinoamérica se han tomado algunas determinaciones bastante importantes. Por ejemplo, las suspensiones de plazos en materia tributaria, en tema de litigios, en tema de propiedad intelectual, en apoyo económico, bonos, etcétera, etcétera. En México, por ejemplo, se ha generado el semáforo de riesgos ya desde marzo y son muy pocos los estados que han podido aplicarlo de buena manera, no siendo apoyados por el Estado mexicano en su totalidad. En la Argentina se han validado estudios en seres humanos para investigar de forma científica la evolución del COVID-19. En Latinoamérica es el único país en el que se permite los estudios con seres humanos, especialmente para este tema. En el Brasil existe una dicotomía entre Estado y estados. Ustedes saben que el Brasil es una suma de estados y cada uno tiene su legislación, cada uno tiene su forma de ver las cosas y su forma de actuar. El Estado en su conjunto, el Estado mayor que ellos tienen, no está apoyando de forma efectiva aquellos pronunciamientos y esfuerzos de algunos de los estados del Brasil, lo que incurre en la elevación del contagio y la elevación de muertes. Lamentablemente esto se ve reflejado en las fronteras de sus países, de los países que tienen frontera o que comparten frontera con el Brasil. Entre ellos está nuestro estado, el estado boliviano, y por eso también podemos ver el crecimiento de los contagios, sea en el Beni, sea en Santa Cruz, generalmente llevados por personas que han retornado del estado brasilero hacia estos lugares. En Colombia se crean programas de apoyo al empleo formal. Es, creo, la mejor forma o el mejor ejemplo que puede dar un estado en Latinoamérica para lo que es la creación de programas de apoyo al empleo. No fomentando el despido, no fomentando las reducciones, más bien fomentando aquello que son los acuerdos entre pares que vienen a ser los trabajadores y los empleadores. Y han empezado a surgir nuevas visiones, criterios y innovaciones en este tipo de acuerdos que están permitiendo a las empresas en Colombia salir a flote. En Nicaragua vemos la otra cara de la moneda. Básicamente se oculta información, no se brinda información ni a la Organización Panamericana de la Salud, ni a la Organización Mundial de la Salud, mucho menos a la Organización Internacional del Trabajo. Ecuador tiene muchísimas medidas de contingencia, lamentablemente no han sido muy efectivas en su momento. El Perú está corriendo la misma suerte, si bien sabemos que en Guayaquil no hay ya ha dejado de ser una emergencia del nivel que estaba hace un mes aproximadamente, todavía quedan casos y remanentes de focos de pandemia muy fuertes en el estado ecuatoriano. En el Perú se ha empezado a ver la generación de este tipo de
de movimiento nuevamente. Y obviamente el Estado incluso ha llegado a autorizar el uso de armas de fuego al ejército y a la policía para poder controlar a aquellas personas que no están cumpliendo con la cuarentena. La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dictamina líneas a seguir para combatir el virus, identifica a las personas más vulnerables y nos da un listado de aquella tipología de personas que son más vulnerables al virus. Esta tipología ha ido creciendo en el tiempo. Al principio veíamos a las personas con problemas de salud subyacentes, jóvenes que deben afrontar un elevado índice de desempleo y subempleo que generan bajos índices de alimentación y tenemos problemas en las defensas de estas personas. Se ha identificado de alguna manera que estos lineamientos van también por el fortalecimiento alimenticio de las personas. Es ahí que salen los bonos alimenticios, las canastas familiares, etcétera, etcétera. Nos hablan de que los trabajadores de mayor edad son más vulnerables no solamente en el plano de salud, sino también en el plano económico. Y esto en Bolivia se ve reflejado en gran manera. Las mujeres, a raíz de la amplia labor, en particular en las tareas de servicios o por realizar un trabajo de primera línea para hacer frente a la pandemia, se convierten en personal vulnerable. Recordemos que son doctoras y enfermeras que están en primera línea trabajando para apoyar a los enfermos del COVID-19. De esa misma manera, en todos los países de Latinoamérica, la mayor cantidad de personas afectadas son mujeres. Los trabajadores sin protección social, en particular los trabajadores por cuenta propia, también son personas que se encuentran dentro de los grupos más vulnerables determinados por la OMS, ya que esto infiere en la calidad de alimentación, no solamente de la persona, sino también de su familia. Y obviamente esto nos va a generar un declive en la salud de estas personas, por lo tanto vamos a tener un foco de infección mayor. Los trabajadores migrantes, hemos podido observar que tenemos muchos migrantes en Bolivia y en toda Latinoamérica se ha visto este tipo de opciones. La migración es un tema que ha optado la mayor cantidad de las personas que viven en el exterior de los países y retornan a sus lugares de origen de forma desordenada generalmente y con muchísimo problema social como una carga social dentro del Estado. Obviamente repercute mucho en la salud porque los estados prevén la cantidad de hospitales, la cantidad de respiradores, la cantidad de camas para una determinada cantidad de población también. Y cuando esta se ve incrementada, esto genera ciertos problemas de vulnerabilidad en la salud integral del estado en el que se encuentra. Las recomendaciones actualizadas de la OMS para el tráfico internacional nos indica que existen zonas afectadas, han empezado a focalizarse estas zonas en determinados lugares de diferentes países. Existe una recomendación para el tráfico internacional, sabemos que no debemos viajar en avión de un país a otro, no podemos cruzar ciertas fronteras, etcétera, etcétera. Hay recomendaciones para viajeros internacionales en el sentido de que estos retornan a sus países de origen. Se generan cuarentenas, no obstante, dentro de estas cuarentenas también se han generado focos de contagio, ya que tenemos aproximadamente 14 días de asintomaticidad en las personas, lo que infiere en un contagio bastante elevado en este tipo de espacios en los que se presenta la cuarentena. La Organización Panamericana y la Organización de las Naciones Unidas presentan una publicación para la prevención del COVID para los trabajadores en la construcción el 8 de mayo, la cual ha sido seguida por nuestro país como un elemento que ha generado una suerte de, llamémosle, descontrol en la planificación de los programas de bioseguridad. Al inicio todos han copiado el plan de bioseguridad o el programa de bioseguridad de la construcción y no así han aterrizado en lo que significa sus propias entidades y su propia forma de trabajar, lo que ha inducido a generar gastos exorbitantes, gastos no previstos,
y ahí tenemos el gran problema de los programas de bioseguridad en Bolivia. Muchos de estos programas de bioseguridad no aterrizan básicamente en las necesidades de la empresa, o sea, no se hacen sostenibles. He aquí que sale el concepto de plan de contingencia. El plan de contingencia del que no se han hecho cargo muchos especialistas de la seguridad y la salud en varios países en Latinoamérica es ahora aquella herramienta que necesitamos con suma urgencia. Un plan de contingencia, más allá de un protocolo de bioseguridad, es una planificación macro que lo que nos va a permitir hacer es tener una relación sostenible de aquellas implicancias y esfuerzos que se realicen en la aplicación de los programas de bioseguridad. Cuando no tenemos un plan de contingencia, lamentablemente no tenemos la sostenibilidad que necesitamos para un programa de bioseguridad. Si me dejo entender, la gente en Latinoamérica tiene un carácter muy específico en el mundo, no es muy disciplinada. Y lo estamos viendo en Bolivia, 2 meses de cuarentena y la gente se ha desesperado de tal manera que han tenido que abrir estos espacios de cuarentena dinámica para que la gente pueda salir, trabajar, producir. El temor a los despidos ha generado una psicosis enorme y obviamente todo esto ha generado la implementación de protocolos de bioseguridad sin los consiguientes planes de contingencia. Si hacemos una reconstrucción de aquello que es el COVID-19 y vamos un poquito más allá con las noticias de elementos creíbles como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana, vamos a ver que no solamente es el COVID-19 la única amenaza que tenemos muchas más amenazas en nuestro planeta y lamentablemente se ha visto que posiblemente existan 5 más que puedan llegar a la gente en relación a una pandemia. Por lo tanto, no sabemos si esto se va a dar el día de mañana, pasado en 2, 4, 5 años. Si no tenemos un plan de contingencia, vamos a volver a lo mismo del COVID-19 cuando no estábamos preparados. Vamos a necesitar protocolos de bioseguridad específicos para ese tema y de esta forma vamos a generar que esto no sea sostenible. Les hablaba de las personas en Latinoamérica y su carácter. No podemos aguantar 2 meses de cuarentena por diferentes motivos. El personal en las oficinas va a dejar los protocolos de bioseguridad entre 2, 3 semanas o tal vez un mes, porque la gente se cansa, porque no hay un sistema de continuidad, no hay un plan de contingencia que socialice permanentemente la necesidad del uso de los protectores de bioseguridad, del mismo protocolo. No hay una dinámica en los protocolos de bioseguridad. El protocolo de bioseguridad no es estático, no solamente es vaya, lávese las manos cada 15 minutos, por ejemplo, porque las tareas cambian, porque los grupos de vulnerabilidad hacen que estas tareas cambien, incluso en el cambio de funciones del personal. Muchas personas de ventas, por ejemplo, ya no van a hacer una función en la calle de venta en frío, van a empezar a realizar labores de teletrabajo. Y esto nos va a llevar a otro tipo de soluciones de bioseguridad, otro tipo de programas de bioseguridad. Si estamos presentando al Ministerio de Trabajo programas de bioseguridad sin un plan de contingencia, estamos presentando aire. Obviamente el Ministerio de Trabajo nos los va a recibir porque son programas de bioseguridad. El Ministerio no ha solicitado más. Eso es bien cierto. Pero técnicamente nosotros debemos ser responsables con las empresas y planificar planes de contingencia, ayudarles a realizar planes de contingencia. Un plan de contingencia que implique programas de bioseguridad que nos ayuden no solamente en esta relación, sino en las que puedan sobrevenir. La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar un levantamiento lento y constante de las medidas de confinamiento por el tema que les había estado mencionando. Las personas no aguantan mucho tiempo confinadas, ni los estados aguantan mucho tiempo sin producir. Por lo tanto, si no tenemos un plan de contingencia, difícilmente vamos a poder lograr un plan de retorno exitoso a las labores en cada empresa. La Organización Internacional del Trabajo proporciona una evaluación preliminar de las posibles repercusiones del COVID ya en febrero y nos da un conjunto de medidas.
Básicamente son 4 preguntas que se responden. Primero, ¿por qué revisten importancia los mercados de trabajo frente al COVID? Porque sabemos que con una cuarentena prolongada, la producción y los servicios decaen, por lo tanto los ingresos en un estado decaen y esto incide en el bienestar y en el buen vivir de las personas. ¿En qué medida afecta el COVID al mundo del trabajo? En esta medida, en que al salir de la cuarentena nos vamos a ver con gente despedida, con convenios laborales nada favorables ni para el empleador ni para el empleado. Y obviamente vamos a ver que solamente estamos aplicando protocolos de bioseguridad sin tener un plan de contingencia, lo que incide en la sostenibilidad de estos protocolos, la incidencia de gasto que se está realizando, porque ya no viene a ser una inversión. Sin plan de contingencia, un programa de bioseguridad es gasto. Cuando tenemos un plan de contingencia, el programa de bioseguridad es una inversión porque es sostenible en el tiempo. ¿Qué políticas serán más eficaces para mitigar los efectos del COVID-19 en el mundo del trabajo? Es una pregunta que se ha realizado esta organización y que todavía está por responder a cabalidad y en su totalidad. Las políticas más eficaces han partido por generar una suerte de encuentro de herramientas que puedan ayudar a nivel mundial a paliar las medidas que está generando el COVID-19 y de esta forma poder generar un cierto retorno, porque ellos ya en febrero pensaban en el retorno de la cuarentena, en un cierto retorno ordenado hacia las labores productivas de cada país. ¿Los países ya están actuando? Sí, evidentemente. ¿Por qué revisan la importancia de los mercados de trabajo? Vamos a hacer incidencia en algunos puntos importantes. Más de 170,000 personas afectadas en 148 países y suman. Y estos son datos de febrero. Estamos ahora por casi el 500,000 de personas afectadas. Miles de muertes, entre 40 y 70% de proporción a la población mundial que podría verse afectada. Repercusión económica y laboral en oferta de producción de bienes y servicios y demanda del consumo y la inversión. En estos espectros se encuentran todos los países latinoamericanos, porque somos países emergentes, estamos saliendo a una economía mundial, por lo tanto vamos a tener una gran repercusión económica y laboral. En algún momento me preguntaron, ingeniero, ¿cuánto cree usted que de mi margen programado de utilidad que debería yo tener y de gastos que debería yo tener en el año voy a perder? Y para mí ha sido una pregunta dura, pero sencilla de responder. Del 100% que pretendías ganar en el año, ponte a ganar 30%. Vas a perder el 70% de tus utilidades. Pero, ingeniero, eso es muy extremista, ¿no lo cree? No lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo por los espectros estadísticos que se están dando. Lamentablemente esto es así y va a incidir negativamente en el aspecto laboral de las personas. Por eso la repercusión económica y laboral, que no es sostenible, no debería ser tomada en cuenta. He ahí que nosotros debemos aterrizar en un plan de contingencia más que en simples programas de bioseguridad. El programa de bioseguridad va a terminar siendo como un plan de higiene que se utilizaba antes de los programas de seguridad y salud en el trabajo, del cual tenemos especialistas muy reconocidos en el ámbito nacional. El plan de higiene y salud en el trabajo lo que hacía era un copy-paste y se entregaba al Ministerio de Trabajo, era un saludo a la bandera, nadie lo revisaba, nadie hacía una inspección real de aquello. Con los programas de seguridad y salud en el trabajo sí se realizan inspecciones, sí se realiza un trabajo serio de parte del Ministerio de Trabajo, por lo menos eso es lo que esperamos nosotros. Pero si pretendemos que entregar un programa de bioseguridad al Ministerio de Trabajo es lo que nos va a salvar de las sanciones que nos dé este ministerio, estamos equivocados. Porque de aquí a un mes o dos, cuando los programas de bioseguridad, por la dinámica de la pandemia, dejen de estar funcionales, por la dinámica del trabajador, del carácter del trabajador, dejen de ser apropiadamente asumidas por el mismo trabajador, es ahí donde vamos a tener problemas, no solamente con el Ministerio de Trabajo, sino internamente por no haber realizado un plan de contingencia real. ¿Cómo se realiza un plan de contingencia? Sugerencias de lo que podemos hacer desde el inicio hasta el final de una situación.
Es un programa, es un plan muy bien elaborado, debería ser así. Es un plan de contingencia que muy pocos especialistas en Latinoamérica se han dado la tarea de realizar. Generalmente han realizado planes de emergencia y de evacuación, ¿no? Cuando hay un incendio, cuando va a haber una inundación o un terremoto, y hasta ahí pararon los planes de emergencia. Nunca tocaron el plan de contingencia. Y si nos vamos a la ISO 45001, o a las OSHAs 18001 que se trabajaban con anterioridad al 2018, podemos ver que una parte de las especificaciones de las normas era el plan de contingencia. Por lo tanto, es una parte esencial técnica que nos va a ayudar a que la repercusión económica y laboral disminuya. Todas las empresas deben afrontar grandes problemas, insolvencia y pérdida de puestos de trabajo. Las perspectivas económicas en cantidad y calidad del empleo van a empeorar. Es necesario dar una respuesta a nivel político y de forma rápida y coordinada. Es lo que nos decía la Organización Mundial, y esto se ha ido dando en la medida de las posibilidades de los estados. Ningún estado ha actuado de la manera o de igual manera que otro estado. La protección de los trabajadores y sus familias frente a una posible infección ha de ser prioritaria, sí. Lamentablemente todos los países han entrado en una suerte de fila o cola de espera de los reactivos para realizar los análisis, de espera en la compra de implementos de bioseguridad. La alza de precios de un implemento de bioseguridad ha sido realmente increíble. A mí me sorprende que lo que en diciembre costaba 12 bolivianos una mascarilla, ahora nos cuesta 45, por ejemplo. Y obviamente también es un tema de mercado. No le vamos a dar mayor vuelta a eso, pero tomemos en cuenta que también se relacionan a los niveles de producción, porque al ser sometidos a esta prueba, los niveles de producción han tenido que entrar en fases, por ejemplo, la del transporte, que ya no es vía marítima, ahora es vía aérea, y eso incrementa costos. Al no tener el plan de contingencia, lo que nos ha sucedido va a suceder nuevamente. Nos ha sucedido que no teníamos un remanente de dinero como para poder afrontar una inversión de este tamaño. Nos ha sucedido que no tenemos identificados a proveedores que sean que trabajen con nosotros a manera de socios de negocios. Nos ha ocurrido que no tenemos una suerte de implementos y elementos que deberíamos tener en nuestras empresas en espera de este tipo de contingencias. No necesariamente un COVID-19, puede ser otra cosa, pero tenemos ahí un plan de contingencia que podría ser bien aplicado. ¿En qué medida va a afectar el COVID-19 al mundo del trabajo? Tres aspectos fundamentales. Incidencia en los niveles de desempleo y subempleo. Por otro lado, esperar que el nivel de subempleo aumente sustancialmente, y las consecuencias para los ingresos por el trabajo y los trabajadores en situación de pobreza. La gente que está tomando buen partido es la gente que es ingeniosa, que es creativa. Y mucha gente está en la disyuntiva de mantener trabajadores, retirar trabajadores o generar otro tipo de labor. He visto a mucha gente que ha empezado a generar otro tipo de labor alternativa y que le está yendo, aunque ustedes no lo crean, mejor que en sus labores cotidianas. Por lo tanto, es una suerte de oportunidad que creativamente le están tomando muchos trabajadores. En este cuadro podemos ver las políticas que son más eficaces, y podemos ver en la columna naranja que nos indica que el fortalecimiento de las medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo es uno de los puntos fundamentales de la protección de los trabajadores, que viene direccionada por la OIT. Cuando hablamos de fortalecimiento de las medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que hacernos dos preguntas. La primera: ¿todas las empresas en Bolivia tienen un personal de seguridad y salud en el trabajo? La respuesta, les aseguro, es el 87% no lo tiene. Tenemos una ley, la 16998, de hace 40 años, y no la hemos aplicado. Las empresas que tienen personal de seguridad y salud en el trabajo generalmente son personas o empresas, perdón, que tienen relación con entidades externas fuera del país, que les piden por normativa tener una persona que vele por este tipo de tareas. Al no tener un personal de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que abocarnos a los asesores. Lamentablemente, los asesores no son económicos, los asesores
hacen su mejor esfuerzo para realizar una tarea y como no tenemos una estructura dentro de las empresas, pues los programas de bioseguridad van a terminar siendo el copy-paste de lo que las otras empresas presentan sin tener un plan de contingencia, repito, haciendo insostenible toda inversión con un programa de bioseguridad. Luego viene el resto, adaptación de acuerdos laborales, prevención y discriminación o prevención de la discriminación y la exclusión, acceso a servicios sanitarios de toda la población, ampliación del derecho a bajas remuneradas y lo que podemos ver en las siguientes columnas es lo que se ha ido implementando a través del gobierno central. ¿Qué políticas serán las más eficaces para mitigar los efectos del COVID? Primero, la mejora de las medidas en la seguridad y la salud en el trabajo, el fomento a los acuerdos laborales flexibles y adecuados. Aquí entra el teletrabajo, que después vamos a ver. Aquí entra la firma digital. Aquí entran los horarios discriminatorios, llamémosle así, dentro de una labor de teletrabajo, porque le podemos dedicar unas horas a un teletrabajo específicamente y otras a otro tipo de labor, y vamos a tener la suma que tal vez sea mucho más eficiente y atrayente para un trabajador en lo que se refiere a remuneración. Políticas fiscales eficaces, políticas monetarias flexibles, bueno, todos los demás puntos es lo que el gobierno, del Estado plurinacional ha ido realizando. Los países ya están actuando. En la fase inicial del brote del COVID, diversos países han aplicado medidas eficaces para hacer frente a la propagación de la enfermedad. Tenemos el confinamiento de más de 11 millones de personas en Wuhan, en China. Francia, con sabido problema que se ha tenido, Italia lo propio, Estados Unidos, que se convierte en el primer país con muertos del coronavirus. Vemos a un Brasil totalmente descontrolado, vemos a el Perú, vemos a Ecuador, en su momento el Ecuador, una situación demasiado triste y lamentable, vemos a una Nicaragua que no hace caso ni arriba ni abajo, no da informes de nada, no se sabe qué es lo que está sucediendo en Nicaragua, lo propio está pasando en Venezuela con informes muy escuetos, y bueno, los países están actuando, sí, ¿en qué medida? Ese es el gran problema, no sabemos la medida en la que están actuando. Lo que sí necesitamos es ver que existen cuatro pilares fundamentales. Los acuerdos laborales, la ampliación del derecho a baja remunerada, el asesoramiento en materia de seguridad y salud en el trabajo y la prevención de la discriminación y la exclusión. Este tema es importante porque un enfermo o una persona que ha tenido contacto con un enfermo de coronavirus va a ser discriminada y va a tener una suerte de exclusión en su labor diaria. Y de eso también tenemos que ocuparnos como asesores de seguridad y salud en el trabajo, como gestores del talento humano, como gerentes o propietarios de alguna entidad o alguna empresa. Todas estas medidas internacionales han tenido incidencia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Nos estamos sometiendo a este tipo de legislación. No ha sido casual que el gobierno haya implementado este tipo de medidas, pero creo que como profesionales y como responsables de las empresas nos hemos olvidado de aplicar la técnica básica de lo que es la seguridad y la salud en el trabajo. Si vamos a aplicar protocolos, tenemos que tener un todo de lo que significa un plan de contingencia. ¿Y es posible realizarlo? Sí. Ya he presentado, ingeniero, mi protocolo de bioseguridad. Audítalo. ¿Estará bien hecho? ¿Y cómo hago eso, ingeniero? Invierte un poco. ¿Sabes? La auditoría primero no es cara. Lamentablemente ya es el paso de haber presentado un protocolo de bioseguridad sin haber tenido un margen de asesoramiento correcto de forma técnica. Si tu asesor no te ha dicho, además del protocolo, necesitamos un plan de contingencia y por lo menos esbocemos un plan de contingencia, es bueno que hagas una auditoría. No lo hagas de manera inadecuada. Tiene que ser sostenible. El dinero que estás invirtiendo como empresario debe tener un retorno y el retorno básico del COVID-19 y de las medidas implementadas tiene que ser la sostenibilidad. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá lo que yo tenía que decirles a ustedes. Al final vamos a tener una suerte de preguntas y respuestas. Le dejo el mando a mi amigo José Ando, que está ya con el módulo 2. Muchas gracias, Omar, y muchas gracias a toda la audiencia. Bueno, sí, la importancia del contexto internacional
que nos va a canalizar hacia un contexto y una evolución nacional. Algunos efectos que no son comunes en esta situación es el trabajo conjunto de diversas instituciones. Y esto es lo más interesante que está sucediendo. Muchos medios hablaban de esta revolución un poco normativa que va a existir en el mundo, que no ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La evolución tecnológica, la evolución normativa, la tecnología, los procesos, etcétera, se han consolidado por este evento, por la Segunda Guerra Mundial, y no hemos tenido un evento similar que aglomere a muchos especialistas de diversas áreas, desde la psicología, la medicina, la ingeniería, aspectos legales que se van complementando y tienen que ir trabajando hacia adelante para conformar estas nuevas regulaciones. Lo que está pasando en Bolivia no tiene que ser un efecto aparte. De hecho, el efecto de trabajo y la resolución de nuevas normativas basadas en varios ministerios, como estas resoluciones multiministeriales o las resoluciones biministeriales que se han estado dando, promueven nomás una estructura que parte por un primer agente, que es el Ministerio de Salud, que ha sido el que se ha llamado a conducir esta programación, junto a los diversos ministerios como el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Comunicación. Es decir, Bolivia, por su capacidad resiliente que tiene hacia los diversos efectos que sufre nuestro país, se está adecuando rápidamente, de forma afortunada, a este contexto, ¿sí? Tomar una medida inicial en la cual podíamos haber esperado un par de semanas más para iniciar nuestro periodo de cuarentena y haber tenido un índice de propagación mayor, hubiese sido catastrófico en un momento. Con seguridad, tomar medidas más apropiadas un poco antes hubieran sido mejor aún, pero ya dada la circunstancia, el actuar de los entes reguladores es muy importante. Los actores nacionales en este momento más importantes indudablemente son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, que están empleando y generando normas relacionadas con lo que nos decía Carlos sobre los aspectos de bioseguridad, que son muy importantes, pero que necesitan tener un contexto de acción. Es decir, una institución que implemente simplemente un plan de bioseguridad no va a poder superar todos los riesgos que conlleva no tener un contexto institucional que esté soportado para darle continuidad principalmente al negocio. Un evento que yo les comento en este instante es sobre la primera regulación que fue establecida para el sector de la construcción. El sector de la construcción, evidentemente, por los requerimientos, se ha puesto en marcha mucho más anticipadamente que otros sectores. Si ustedes recuerdan, hace unos días atrás hubo un incendio de gran magnitud en la ciudad de La Paz. Quienes vivimos acá hemos podido presenciar que este incendio ha sido de gran magnitud. Es indudable que canalizar un ejercicio de poder resolver un riesgo particular no va a resolver la continuidad de una empresa si es que no resolvemos una estructura, como bien decía Carlos, en la cual tengamos una identificación correcta de los riesgos y una aplicación correcta hacia adelante de lo que queremos en nuestras empresas, en nuestras instituciones. Para quienes están dirigiendo empresas, sabemos que el teletrabajo ha sido una de las primeras medidas adoptadas para darle continuidad a los empleos, darle continuidad a los trabajos, pero esto evidentemente no va a solucionar todos los ámbitos en los cuales se pueden desenvolver estos problemas de la bioseguridad. Este primer manual de bioseguridad que se establece con el teletrabajo nos da algunos lineamientos generales en los cuales nos da una flexibilidad con lo cual se busca que las empresas permitan a sus empleados tener aún el trabajo. Existen, sin embargo, condiciones de riesgo que van a ser migratorias hacia un nuevo contexto,
¿sí? Antes hablábamos de incendio, hablábamos de un terremoto, o hablábamos de una inundación, ¿sí? Que en nuestros planes de emergencia, pero es evidente que hoy podemos ya hablar de forma mucho más educada sobre el marco amplio que tiene toda la evaluación de un riesgo. Ya se está hablando de estrés laboral ampliamente y de forma transversal en las empresas. Se está hablando de ergonomía en las empresas. Se está hablando de medicina del trabajo en las empresas, de las evaluaciones médicas que antes no se las hacía o que muy pocas instituciones médicas las aceptaban, a pesar de que esto estaba regulado ya hace muchos años. Entonces existe una conciencia de la percepción del riesgo, que es también una oportunidad para que nosotros podamos abrir un poco el abanico de aquellos aspectos que pueden interrumpir la continuidad de un negocio, ¿sí? La ISO 31000, por ejemplo, la norma de la gestión de riesgos, nos habla que un riesgo se contempla como aquel elemento que interrumpe como efecto negativo a la consecuencia o la obtención de un determinado objetivo. Es decir, si mi objetivo, yo como empresa privada, deseo alcanzar una cantidad de ventas anuales, como bien lo decía Carlos hace un momento, voy a tener una mutilación de mis ingresos hasta un 70%, ¿sí? ¿Qué me garantiza entonces que yo puedo alcanzar, mantener o superar aquellas condiciones? Obviamente hay una búsqueda de oportunidad empresarial, pero el contexto del análisis serio y correcto a través de las herramientas que nos permite hacer una evaluación integral de una continuidad en el negocio, nos va a permitir también que las empresas puedan encontrar las alternativas de negocio y puedan permitirse seguir adelante. Un poco sobre la cronología de la bioseguridad en Bolivia. Bolivia ya tiene, en un contexto general, un antecedente sobre la bioseguridad. Evidentemente son los elementos, los actores médicos, todo lo que son hospitales que se establecen como los líderes en la referencia técnica normativa. Tenemos una serie de documentos que están basados en las normas bolivianas de la serie 63000. ¿Sí? Tenemos la 63001 que reglamenta todo el contexto de las normas de bioseguridad y entramos inmediatamente en la 63002, la 63003, que ya regula a los hospitales, a centros odontológicos, veterinarias, laboratorios clínicos. Entonces, estas primeras normas bolivianas ya nos muestran cómo Bolivia, a través de esta regulación, ya tiene un antecedente que sostiene obviamente los elementos que se están sacando a la luz a través de las normativas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa con los elementos de bioseguridad? Los elementos de bioseguridad que ya se reglamentaban en Bolivia nos pedían herramientas que hoy en día las industrias, por ejemplo, las aplican cotidianamente, como es una matriz de riesgos, ¿sí? Una matriz de riesgos que esté adecuada además al contexto el contexto industrial, pero con enfoque de la bioseguridad. Es muy dinámico cada uno de los elementos que se pueden pedir en aspectos de bioseguridad, pero esto nuevamente, les repito, nos puede canalizar de forma inapropiada hacia una incorrecta evaluación de los riesgos, ¿sí? Por ejemplo, el caso del incendio en la ciudad de La Paz fue una falta evidente de que si antes quizás no se podían dar incendios de esta magnitud, ahora los incendios van a ser más latentes. ¿Por qué? Seguramente la persona supervisora de la seguridad en un proyecto, tenemos grandes rascacielos ahora que se están construyendo acá en esta ciudad, en la ciudad de Santa Cruz. Estos grandes rascacielos van a tener la ausencia quizás de todo el personal experto en ciertas áreas, la improvisación de personas, ¿sí? Entonces, la falta y la ausencia de control va a hacer que los trabajadores incurran en faltas muy sencillas, muy cotidianas, que bajo la supervisión cotidiana, en condiciones normales, no existirían. Es decir, que si yo quiero garantizar la continuidad en mi negocio, no solamente debo pensar
en establecer planes de bioseguridad, sino debo analizar de forma transversal todo el abanico de riesgos que van a ser en este nuevo contexto, ¿sí? Y además, que si yo tengo, por ejemplo, como empresa industrial, personas que son muy importantes, debo empezar a pensar en la importancia de la continuidad de la información hacia esas personas. Una institución que pierda, por ejemplo, un técnico especialista en calderos, una empresa industrial que pierda al calderista, que pierda nociones de algún jefe de producción, ¿sí?, que tenía el know-how más importante de la fabricación de algún determinado producto, va a hacer que también, por el tema del COVID, yo pierda la continuidad de mi negocio. No necesariamente tiene que haber un incendio, no necesariamente tiene que haber una propagación extrema del COVID dentro de mi institución, sino simplemente analizar aquellos aspectos que pueden generar alta vulnerabilidad en mi institución. La evolución nos está dando como resultado algunos elementos que son algunos manuales, algunos protocolos que ya están preestablecidos, y empezamos con el manual de bioseguridad que lo construye el Ministerio de Trabajo hace más o menos un mes atrás, donde establece los primeros lineamientos de que ellos consideraban un posible retorno a finales de mayo al trabajo, donde nos da algunas directrices de las compras de EPPs, nos da unas directrices de la fabricación de ciertos elementos de limpieza, pero sobre todo nos enmarca en una resolución que es la resolución más importante, sobre la cual vamos a hablar un poco más extensamente, que es la resolución ministerial 229/2020 del 18 de mayo, que ya nos condiciona a hacer una evaluación continua en el mapa de riesgos, ¿sí? Que esto lo vamos a hablar también escuetamente más adelante. No solamente han sido los actores, los ministerios de salud y de trabajo, la empresa privada, asociaciones privadas, cámaras de construcción, cámaras de industria, entonces han empezado a revolucionar un poco el contexto en el cual podemos salir adelante. Lastimosamente, lo que se está empezando a ver es lo que se comentaba hace un momento con Carlos, que estos protocolos que están saliendo, estos nuevos protocolos, tienen que ser aplicativos y no tienen que ser una especie de un copiar y pegar a un nuevo documento donde yo simplemente le voy a cambiar el logo y no voy a tener la aplicación en mi empresa, ¿sí? Hay un problema muy serio en estos diseños estandarizados que no nos permiten, de momento, adecuar todos los contextos reales hacia las empresas y hacia el marco de las empresas. Esta resolución ministerial que establece la obligatoriedad de los planes de bioseguridad nos presenta 3 artículos que son muy importantes para todas las personas que están conduciendo en este momento una empresa. El artículo 8º, que nos da el marco de aplicación de un protocolo de bioseguridad. Es decir, tanto las empresas públicas, las empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, persigan o no fines de lucro, están sujetas a cumplir con la elaboración de bioseguridad. Es decir, en un marco general estamos todos obligados, ¿no? No nos dice que si yo tengo solamente una persona en el trabajo, de que si solamente somos 5, no. Sea una institución que tenga una persona, que tengan 5 personas, que tengan 200 personas, 1000 personas, ya está comprometida a mantener una estructura en la cual el plan de bioseguridad tiene que ser obligatorio, dentro del contexto, obviamente, de la ejecución y evaluación global de los riesgos. Tanto así que en las instituciones públicas hoy ya se tiene un protocolo específico de bioseguridad que tiene características propias para las instituciones públicas. A través de estos elementos, entonces, pasamos al artículo 9, que nos dice que el Ministerio de Trabajo va a ser el ente en el cual va a empezar a hacer las auditorías y las verificaciones. El artículo 9 nos dice que quien no cumpla su plan de bioseguridad está sometido a sufrir una denuncia.
Entonces, toda institución tiene que ya elaborar su plan de bioseguridad, si no, también puede sufrir una denuncia, no de una persona necesariamente que trabaje en la institución, sino de cualquier persona externa a la institución que identifique aquello, puede generar una denuncia para un plan de bioseguridad. Esto por la importancia en la cual debemos también tener esa toma de conciencia que nos permita cuidarnos entre todos, no necesariamente yo yendo a un ministerio que no cumpla las condiciones de bioseguridad por ser ministerio, no voy a exponerme a sufrir un contagio. No, ministerios, instituciones pequeñas, grandes industrias, todos debemos someternos a esta estructura del plan de bioseguridad. Y el artículo 10 nos dice, sí, el Ministerio de Trabajo está encargado y tiene la tuición en este momento de hacer la verificación de los planes de bioseguridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? En una resolución biministerial, la 02, que saca el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, se establecen además la obligatoriedad de ciertos sectores. ¿Sí? El primero de ellos fue el sector de la construcción, que ustedes ya seguramente han escuchado bastante de él, que es el primer protocolo de bioseguridad con el cual muchas instituciones han tratado de copiar los elementos que se extraían de acá. Esta estructura de planes y protocolos de bioseguridad ya están establecidos en la Organización Mundial de Salud y la OIT, evidentemente, que los difunde. Estos protocolos que han sido extraídos presentan la categorización de riesgos por sectores. Tenemos el primero que ha sido el de la construcción. Estamos todavía en la construcción de algunos otros protocolos, como el de los deliveries. Estamos en pesca y piscicultura, por ejemplo, todavía en construcción. Ya estamos en aspectos finales de los otros protocolos que están pendientes de presentación. Hace pocos días se estaba publicando el del sector manufacturero, que quizás por la audiencia es uno de los más interesantes y más importantes que están planteándose. ¿Por qué? Permite la identificación de actores en el manual de bioseguridad. Uno de ellos es el comité mixto, el tradicional comité mixto que está encargado de proteger la seguridad e higiene en el trabajo. También puede ser uno de los actores primeros en establecer las condiciones de bioseguridad. Pero además nos exige la conformación de un equipo de implementación de equipos de implementación de bioseguridad, un equipo dentro de la institución que se encargue de hacer esto. Puede ser, de acuerdo a la regulación, también el Comité Mixto de Seguridad. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los elementos, los insumos con los cuales un equipo de bioseguridad y el Comité Mixto deben actuar? Primero, las normativas locales que ya establecen la obligatoriedad del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el PSST, que toda institución con las mismas condiciones, sea pública, privada, persiga o no fines de lucro, debe tener. Y después establece las condiciones en función al rubro. Por ejemplo, un rubro alimenticio tendrá que tener buenas prácticas de manufactura. Puedes revisar la ISO 22000, certificarte, pero las buenas prácticas de manufactura son un precedente sine qua non. Tú tienes que tener buenas prácticas de manufactura para poder delegar a tu comité mixto que controle las condiciones de bioseguridad a través de la ISO 22000. Entonces podemos interactuar un poco con esta estructura normativa también. ¿Qué más tenemos en estos protocolos que están saliendo a la luz? Estamos determinando lo que son los mapas de riesgo, que no son otra cosa que la famosa matriz CIPER, que se maneja como metodología local en Bolivia, que es la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, que es solamente una matriz matemática, que seguramente quienes la han manejado saben que es una matriz muy sencilla de construir, de algunos bloques, donde principalmente yo puedo generar un clúster de aquellos riesgos que son altos, medios, importantes, no tan importantes y aquellos riesgos bajos. ¿Para qué? Para, una vez identificados, yo pueda hacer la gestión apropiada del riesgo, que es generar el control, reducir el riesgo en la proporción en la cual mi capacidad institucional me lo permita,
No voy a poder eliminar el riesgo, los riesgos no se pueden eliminar, pero sí voy a poder conducirlos a través de las metodologías para la reducción de esta exposición a los riesgos. La presentación es obligatoria, pero tiene algunos elementos que obviamente son dinámicos, ¿sí? La determinación de que yo, de acuerdo al lugar donde me encuentre, tengo una autoridad competente, ¿sí? Quien determina a través de un mapa de riesgos que está siendo publicado a través del Ministerio de Gobierno, cuándo es que yo voy a entrar en actividad. A partir de la determinación de una cuarentena con riesgo medio o bajo en este caso, yo ya puedo empezar a regularme un poco más hacia adelante, con un plazo de 15 días. Es decir, quienes no han iniciado, por ejemplo, su protocolo de bioseguridad, ya pueden hacerlo en ciudades que están en cuarentena total. El ejemplo claro, Santa Cruz de la Sierra, que ha tenido una extensión, a diferencia de la ciudad de La Paz o el Alto, que ya han entrado en una cuarentena dinámica. Tenemos esta extensión en la ciudad de Santa Cruz, ¿sí? Entonces, hay un poco ese dinamismo y esa oportunidad para que nosotros tomemos conciencia del alcance de los planes y estos protocolos de bioseguridad, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos primordiales para que puedas presentar un plan de bioseguridad? Bien, tienes que generar, primero, un protocolo de bioseguridad en función a la estructura normativa que ahora tenemos vigente. No la tenemos toda vigente, es decir, esto es muy dinámico. Es posible que en próximas semanas, en próximos días, aún salgan resoluciones nuevas, resoluciones complementarias, reglamentaciones, etcétera, que nos permitan aclarar un poco el panorama y tener la flexibilidad de poder hacer estas implementaciones. Por otro lado, debes generar un equipo de bioseguridad. Esto es una condición muy importante en los protocolos de bioseguridad. El equipo que está encargado de la bioseguridad, que puede ser también el comité mixto, es un responsable primero, de primera línea, para el cuidado de su personal dentro de una institución. ¿Qué otras condiciones te ponen estos protocolos? Te pone al Departamento de Recursos Humanos o Gestión del Talento Humano como responsable también de la guía de, por ejemplo, el teletrabajo, la condición de horarios, la itinerancia entre los trabajadores y también controlar todo lo que es el sistema de transporte. Por ejemplo, una fábrica que tenga sus empleados distribuidos a lo largo de una ciudad puede también gestionar el transporte basado en criterios de bioseguridad para sus empleados, de forma de que ellos puedan llegar seguros hasta el trabajo y puedan retornar, ¿sí? Recuerda que ustedes tienen los riesgos in itinere que exponen al trabajador a que mientras el trabajador sale de la fábrica, de la industria, de la institución y llega hasta su domicilio, todavía el empleador tiene la tuición de la protección de esa persona. Entonces, tenemos que también tener conciencia de nuestras capacidades y ver en qué contexto nosotros podemos absolver todas estos problemas y esta problemática nueva que se ha generado. ¿Con la condición de qué? De que nosotros podamos generar una estrategia adecuada para darle continuidad a nuestros negocios. Lo que queremos, tanto Carlos, mi persona, y estoy seguro que todas las instituciones, es poder darle continuidad sin sufrir estos daños colaterales que nos conlleva todo lo que es sufrir y vivir en este momento esta pandemia, ¿sí? Queremos un retorno seguro al trabajo, pero hemos entrado ya en un periodo de la cuarentena dinámica. A partir de acá, nosotros tenemos que adoptar lecciones aprendidas de otros países, ¿sí? Esta revolución normativa, de la cual en algún momento les hablaba, hoy tiene cuadros muy interesantes a nivel, y el contexto internacional nos permite ver aquello, porque estamos todos guiados en una misma dirección. Instituciones como la ANSI norteamericana, que es la guía institucional sobre todas las otras instituciones en Norteamérica, que pueden ser la ASME, la NIOSH, la NFPA, etcétera,
Por ejemplo, hoy permite acceder a todas esas consultas técnicas que muchos higienistas laborales tienen, ¿sí? Ha creado, por ejemplo, plataformas exclusivas para ver cómo es correctamente el uso de un guante de seguridad, cuál es el uso correcto de un barbijo, etcétera, etcétera, basado en normas de la ASTM, de la NIOSH, etcétera, que están condicionando también el interactuar y la elaboración de nuevas normas, ¿sí? En el trabajo seguro y en este retorno al trabajo seguro en la cuarentena dinámica, tenemos que cuidarnos y considerar que si nosotros queremos generar una continuidad de negocio en mi empresa, yo debo establecer los criterios y lineamientos en los cuales yo analizo el universo de los riesgos. No me va a servir de nada tener un plan de bioseguridad si yo tengo un incendio en mi caldero y de todas formas mi planta no va a poder funcionar. Si yo tengo una explosión en un sistema de transformadores y mi planta no va a poder funcionar, ¿por qué? Porque el encargado de electricidad estaba iterando con alguna otra persona y no fue ese día a trabajar, entonces sufrí una explosión en mi planta. Y es lo que está pasando. Hemos tenido un par de incendios en tan solo unos cuantos días en la ciudad de La Paz y estos riesgos se van a multiplicar. Y no les hablo solamente de las condiciones de bioseguridad, sino las condiciones en las cuales debo tener consideración a mis mecánicos, al personal de limpieza, a los jefes de producción, a los encargados de cada área de mi planta. Debo, en este momento, la dinámica del análisis de los riesgos se ha vuelto muy universal y esta toma de conciencia que debemos tomar a través de los planes de bioseguridad nos debe conducir de inmediato a tener una percepción del riesgo, no solamente en este aspecto, sino de una forma global. En este sentido, bueno, la cuarentena dinámica y el retorno seguro al trabajo nos da esta plataforma para que nosotros podamos emitir recomendaciones también, Carlos, en esta sección. Gracias, José. Creo que hay varias preguntas. No sé si alguien de AmCham las ha resumido en el chat o las Sí, vamos sí. leyendo. ¿Sí? Depende de ustedes. Nosotros las tenemos acá las consultas, así que si quieren podemos irlas leyendo o continuamos. Es muy fresco escuchar su voz. Siga usted. Gracias. Tenemos acá una consulta de María René Siles, que dice, los protocolos de bioseguridad, ¿quiénes serán los aprobados por la Dirección del Trabajo? ¿Necesariamente será con los profesionales que figuran en sus listas? Bueno, las regulaciones no indican si es un profesional registrado con el Ministerio del Trabajo el que tiene que realizar un protocolo de bioseguridad. Y esto tiene un génesis. El Ministerio de Trabajo sabe muy bien que no todos los registrados en su ministerio son personas que puedan realizar protocolos de bioseguridad en cada empresa. Realizar un protocolo de bioseguridad no es tan difícil, pero sí es difícil gestar un plan de contingencia o regirse a las normas nacionales e internacionales. Lamentablemente no todos los que están registrados pueden hacerlo. Por eso se ha aperturado eso para que profesionales que no estén registrados, pero que sí tienen la capacidad, pueden realizarlo. No obstante, esto también ha abierto a que las empresas puedan realizar el famoso copy-paste para poder emular protocolos que no están dentro de su competencia laboral. Y ese es un gran problema, ¿no? Yo lo que recomendaría generalmente es que si van a optar por un profesional, un asesor, vayan con algún asesor que haya trabajado o esté en funciones en alguna empresa que sea grande, especialmente en una empresa que haya tenido roce internacional. Sé que estoy yendo contra muchos de mis colegas en este sentido, pero yo me arriesgo. Al final, yo estoy de paso también por Bolivia apoyando, soy boliviano, pero vivo en Asunción y trabajo para varios países de Latinoamérica. Y esto me permite hacer un sentido, el sentido de responsabilidad con mis propios colegas de trabajo.
si no estamos dispuestos a realizar un trabajo responsable, difícilmente deberíamos asumir tareas que son de la magnitud que es un protocolo de bioseguridad o un plan de contingencia. Son pocos los profesionales que pueden hacerlo, pero les aseguro que están con la total predisposición para realizar un trabajo serio, porque no se olviden, tenemos que emular mucho de lo que se ha generado ya afuera para el beneficio de las empresas y los trabajadores en Bolivia. No sé si quieres hablar de algo de este tema, José. Claro que sí, Carlos, complementando la buena observación que hace Carlos. eh, los protocolos que están saliendo a la luz estos días sugieren que la persona tenga algunas características. Por ejemplo, nos dice el protocolo en responsabilidades para el sector manufacturero que esta persona se sugiere que tenga experiencia específica en medicina del trabajo, pero no es un requisito, nuevamente, ¿sí? Lo que Carlos nos dice es muy cierto. Vamos a tener que un poco cambiar el chip para ver en qué condiciones nosotros podemos importar la información necesaria para adecuar el protocolo a nuestra institución y que no sea una copia y pegar el texto de otra institución, de otra empresa que tiene otros riesgos y que no tiene nada que ver con los míos, para que yo pueda realmente beneficiarme de este plan de bioseguridad y darle continuidad a mi empresa sin, sin sufrir las consecuencias de esta pandemia. Muchas gracias. Acá tenemos otra consulta de Jimmy Horacio Chávez Reque, que dice, buenas tardes. ¿Qué se dicen las diferentes resoluciones en lo referente a los profesionales registrados ante el MT en elaboración de diferentes protocolos? Esto porque en estas resoluciones no se indica de manera taxativa quiénes son los responsables de la realización de dicho documento, lo cual hace que muchas empresas opten por el copy-paste y no realizar un trabajo profesional. Esta situación es de alto riesgo para la situación coyuntural de la pandemia. La consulta es, ¿qué se dice de las diferentes resoluciones en lo referente a los profesionales registrados en el MT? Bien. A ver, Jimmy, yo le respondo. En principio, ya los nuevos protocolos sugieren, como lo decía hace un instante, que la persona, primero que tenga un cierto grado de especialización y que además tenga conocimientos en medicina del trabajo. No nos dice que sea un profesional certificado por el Ministerio de Trabajo, pero sí ya nos recomienda que la persona esté vinculada a la medicina del trabajo o tenga experiencia en este tipo de gestión. No olvidar que los equipos de bioseguridad que se conforman a través de estas nuevas legislaciones también sugieren el actuar del comité mixto. El comité mixto también, dentro de sus capacidades, puede conducir la ejecución de estos programas. Es importante para las empresas conocerse a sí mismo. Yo sé que muchas empresas tienen profesionales idóneos que pueden conducir también la ejecución de estos planes de bioseguridad. Muchas empresas o instituciones, por ejemplo, instituciones financieras o compañías de seguros tienen médicos laborales dentro de la misma institución y esto también nos permite poder elaborar estos planes a través de estas personas, ¿no? Porque tienen las capacidades adecuadas. Sin embargo, no es de momento un requisito sine qua non para que tú puedas presentar un plan de un protocolo de bioseguridad. Si me permites complementar, José. Claro. Más allá de que sea un profesional registrado en el Ministerio de Trabajo el que te realice el protocolo de bioseguridad, y teniendo en cuenta que no todos están capacitados, digamos, ¿no? En lo que es medicina del trabajo, por ejemplo, porque hay diferentes especialidades también en la seguridad y la salud del trabajo. Deberíamos realizar como empresas una pequeña auditoría o una pequeña fiscalización de lo que es nuestro protocolo de bioseguridad. Entiendo que llega a ser un tema de inversión también, pero es una inversión bien realizada para lograr la sostenibilidad del programa, el protocolo que se vaya a aplicar. Eso dentro de los lineamientos del plan de contingencia, ya José lo había dicho en su exposición, es un elemento que no se ha tocado de forma muy específica
dentro de lo que son los lineamientos de los programas de seguridad y salud en el trabajo o los planes de higiene que se nombraban hace unos años atrás. Y es por eso que yo creo que a los protocolos de seguridad o de bioseguridad que están implementando deberían hacerles por lo menos una auditoría. Si no lo han hecho con un profesional de seguridad y salud en el trabajo, háganse una auditoría ustedes mismos, verifiquen si esto está funcionando o no. El comité mixto, en realidad, en la mayor cantidad de las instituciones en las que yo he visto el trabajo, he asesorado a muchas comités mixtos, comités paritarios, bueno, en varias partes en Latinoamérica, en realidad son lo mismo y tienen las mismas funciones. Básicamente en Bolivia son muy pocas las empresas que tienen un comité mixto instituido y muy pocas todavía aquellas que teniendo un comité mixto, este comité mixto está capacitado para poder realizar su trabajo o función. Se han remitido a cumplir la norma que es a los 3 meses el informe y punto. Entonces se ven como con las manos demasiado pequeñas para una tarea tan grande como es la de bioseguridad. Aún así, muchas entidades y muchas personas, miembros de comités mixtos, han tomado el desafío y han realizado el protocolo de bioseguridad. Entonces, esa parte sí ha sido importante y por eso también realizar una pequeña auditoría al trabajo realizado no creo que esté de más para poder garantizar lo que estábamos hablando desde el principio, sostenibilidad de los protocolos de bioseguridad. Muchas gracias. Otra consulta acá que tenemos de Ramiro Verdugués. Dice, buenas tardes. Si mi empresa es contratista de otra empresa, ¿es correcto someterme a sus protocolos de plan de contingencia? Sí, si me permites. Dentro del área de trabajo, el dueño del área de trabajo es la empresa dueña, la primera. El subcontratista entra a un área de trabajo y se tiene que someter a las disposiciones de bioseguridad o por lo menos compatibilizar este tipo de protocolos o de medidas de bioseguridad con la empresa que lo está recibiendo en su área de trabajo. El subcontratista de esta manera se subordina a las labores de la jefatura de seguridad de la empresa contratante y si alguna de ellas no tiene las normas requeridas, se hace un consenso de normalización de ambas medidas para que el trabajo del subcontratista esté acorde a las relaciones y a la normativa existente del contratante. Es importante ver esto porque si el subcontratista no llega a cumplir las mismas normas que el contratante, vamos a tener un foco de contagio del mismo o con el personal del contratante. Muchas gracias. Bueno, acá otra consulta de Álvaro Bautista que dice, buenas tardes. Como emprendimiento en crecimiento, ¿cómo puede cuidar a su equipo de trabajo si no cuenta con muchos recursos para bioseguridad? ¿Cómo se podría optimizar los recursos? José, te la dejo. Claro que sí, si me permites. Bueno, lo más importante en toda gestión de riesgos, yo sé que hoy en día, por ejemplo, en una industria, si tú vas a comprar un par de guantes para una determinada área, ahora tienes que comprar los guantes para todos, los barbijos para todos, y si tienes 200, 400, 500 empleados y el margen de facturación de tu empresa no es muy elevado, entonces ese margen obviamente se reduce o incluso entra a un rango negativo. La seguridad siempre ha sido un poco, llamémoslo así abiertamente, la quinta rueda del coche, donde si yo puedo evitar comprar un cartel de señalización, lo evito, ¿sí? Entonces, gracias también a este evento, nos hemos dado cuenta de que no hemos invertido mucho tiempo en seguridad y creo que es importante hacerlo. Esta toma de conciencia nos tiene que abrir los ojos para que nosotros podamos constituir a los elementos de seguridad dentro del presupuesto anual, dentro de nuestros COAs, dentro de nuestra gestión presupuestaria, los consideremos siempre y como ustedes pueden ver, son prioritarios, sea para una pandemia, sea para un evento de un incendio, sea para primeros auxilios. Entonces, tenemos que considerar que, primero, ¿cómo se hace una gestión adecuada de los costos en términos de seguridad? Tienes que hacer una buena evaluación de riesgos. Solamente con una buena evaluación de riesgos y
e identificando aquellos que son críticos para la institución y que pueden derivar en eventos catastróficos, tú vas a poder hacer la inversión en esos ítems que tú hayas podido identificar. Aquellos que son menos relevantes, que tienen una categoría de menor importancia, obviamente los puedes relegar un poco más. Pero hay aquellos que son como un foquito, como un semáforo, rojo, amarillo y verde. Aquellos que están en rojo son en los cuales debes invertir. Es indudable que en este momento aquellos que se han prendido en foquito rojo son aquellos que están vinculados a los planes de bioseguridad y todo lo que conlleva. Pero, te repito, puedes perder la continuidad de tu negocio si no inviertes bien en los repuestos de tu planta porque se va a quemar de todas formas, en la gestión de tu mercado, etcétera, en toda tu gestión presupuestaria. Los costos de seguridad ya no tienen que ser relegados hacia atrás. Debes darle la importancia, pero debes manejarlos en un contexto. ¿Sí? No inviertas el 100% de tus recursos en el foquito rojo, el amarillo y el verde, sino en aquellos que realmente impliquen un daño institucional. Y después aprendamos entre todos a hacer también la gestión de estos riesgos hasta que podamos reducir el impacto en las mejores condiciones. Muchas gracias. Perdón, ingeniero Martinial, ¿algo más que decir? Sí, sí, aportando un poco a este tema. El generar una inversión, repito, primero debemos ver que esta inversión sea sostenible. Segundo, debemos tener en cuenta que la inversión que no se ha realizado en tantos años sobre lo que es seguridad y salud en el trabajo, hoy nos vemos obligados a realizar con creces. Generalmente tomamos entre un 3, un 4 y máximo un 5% de la inversión de una entidad para manejar todo un departamento de seguridad y salud en el trabajo, incluidos exámenes ocupacionales, incluida, bueno, toda la esquemática de una empresa en forma cuando tiene un departamento de seguridad. O sea que un porcentaje tan bajo de un 3% o 4%, ahora lo estamos viendo realmente incrementado en 10 o 12 veces más. Tomémoslo en cuenta porque lo digo y me da pena decirlo, no va a ser no va a ser el único evento catastrófico para nuestras empresas. Van a venir otros y si no estamos preparados estamos en un serio problema. La pregunta es, ¿quiere sobrevivir la empresa o mejor la cerramos hoy día? Muchas gracias. Una consulta de Álvaro Fernández dice, ¿existe un protocolo de teletrabajo? ¿Cómo se controlan las 8 horas laborales? ¿O eso ya es control interno de la empresa? Si me permites, José. Yo Adelante. estoy realizando labores de teletrabajo. Yo soy fiscal y auditor en varios países en Latinoamérica y tengo que realizar mi trabajo. En Paraguay, por ejemplo, las obras de construcción que son estratégicas como vías carreteras todavía están en funcionamiento, así que debo fiscalizar ese tipo de obras. ¿Qué es lo que yo realizo? Me subo al software Trello. El software Trello lo que me permite es decirle a mi contratista o a mi contratante, perdón, que yo estoy ingresando y de qué hora a qué hora voy a trabajar con ellos. Y durante esas horas lo que hace el software es controlarme cuáles son mis mensajes, qué es lo que yo recibo a cambio y cuál es mi nivel de productividad. Entonces, las empresas que quieran hacer teletrabajo tienen software, no solamente está Trello, está en varios softwares que son gratuitos y algunos que son de paga, que nos van a ayudar a controlar las labores por teletrabajo de nuestra gente. De todas formas, también es una labor de salud ocupacional cuidar el tema ergonómico de nuestras personas en sus casas. Su comodidad va por una silla, por ejemplo, o que las condiciones de trabajo que esta persona tenga sean bien controladas también por la empresa, ¿no? Hace unos días tuvimos una charla con un grupo de personas de recursos humanos, de gente de gestora de talento humano, y me preguntaban lo mismo, me decían, ¿qué hacemos? ¿Nosotros tenemos que encargarnos de todo en su casa? Y yo les decía, sí, en base a lo que es responsabilidad de la empresa. La responsabilidad de la empresa es el escritorio, la silla, el computador y su conexión a Internet.
El señor tiene un escritorio y tiene una silla, perfecto. Tiene una computadora, muy bien, puedes alquilarle el tiempo de uso de la computadora, pero ponle el software a la computadora para que esta persona pueda tener un seguimiento de su inmediato superior y además toda esta información pueda ser subida a la nube, ¿no? Cosa de que si se enferma, esta información no se quede retenida en su computador, sino que otro trabajador o su propio jefe pueda bajarla de la nube para continuar las operaciones y garantizar la continuidad del proceso productivo de las empresas. Muchas gracias. Les damos las gracias esta tarde por su participación, la exposición. Vamos a dar la palabra a la licenciada Gisela Morales, gerente general de AmCham. Sí, buenas noches. No sé, bueno, buenas noches a todos, José, Carlos. No sé, hay una pregunta que recurrentemente la han enviado, tal vez sería importante responderla, Valeria. Ahora, Teresa. sí, acá la tengo. Buenas noches, tengo una consulta. ¿El protocolo para el sector de la construcción deben ser elaborados por empresa o por proyecto? He consultado eso a varios profesionales y creo que hay muchas dudas al respecto. José, ¿tú o yo? Claro que sí. Bueno, en principio, esta estructura se parece mucho a lo que son los PSCTs, ¿sí? Los programas de seguridad y salud en el trabajo, donde, bien, tienes un proyecto madre y las otras instituciones que son los contratistas del proyecto deben adecuarse de alguna manera a este protocolo madre. ¿Qué es lo que pasa? En los programas de seguridad y salud en el trabajo, tú tienes programas de seguridad y salud en el trabajo individuales para cada uno de los contratistas, ¿sí? Muchas veces se ha estado replicando para agarrar el protocolo matriz y derivarlo a cada una de las funciones de los contratistas. Puede funcionar efectivamente, pero no es lo correcto. La presentación tiene que ser institucional del proyecto, pero además por la ejecución de los contratistas. Lo mismo va a pasar en el protocolo de bioseguridad. Como bien decía Carlos, tú puedes tener un protocolo madre, un protocolo matriz, pero los contratistas deben tener su propio protocolo, por un lado, pero que además estén ligados a la información del protocolo madre. Obviamente mis trabajadores, yo como contratista, deben tener su propio uniforme o deben adecuarse en ciertos espacios donde puedan vestirse, cambiarse, lavarse, etcétera. Pero también este protocolo, si bien va a tener su independencia, tiene que coincidir con los lineamientos que establece la empresa contratante. Si no, mi protocolo individual no va a funcionar, ¿sí? De la misma forma, completando la respuesta, cada proyecto hay empresas que tienen 3, 4, 5 proyectos. Cada proyecto debe presentar su protocolo de bioseguridad, al igual que su programa de seguridad y salud en el trabajo. Este tema se lo maneja por proyecto, no por empresa. Siempre, como dice el ingeniero Ando, es importante que estén recurrentemente referidos al protocolo madre. Mil gracias. Creo que era importante, era una pregunta interesante. Seguramente hay otras más que, bueno, ya teniendo de referencia aquí a ambos expertos en la materia, podrán contactarse con ustedes y dejar sus referencias también en el chat. Muchas gracias a nombre del directorio de AmCham Bolivia, AmCham Junior, para que pues estén ustedes dos presentes y poder también comunicar a todos los participantes, empresas en su mayoría, lo que está sucediendo ahora, la presentación de protocolos, que todos estamos en eso, así que les agradezco mucho y bueno, estamos en contacto para continuar trabajando. Muchas gracias. Gracias, Gisela. Gracias, AmCham. Gracias, Gisela. Gracias, AmCham. Un saludo para todos y gracias a toda la audiencia por su asistencia. Sí, un abrazo a todos. Estaremos ya el miércoles con más webinars e importante información. Muchas gracias. Chaucito, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.